Con el rugido ensordecedor del oso a centímetros de su cara y el sabor metálico del miedo inundando su boca, Mateo vio impotente cómo la lince embarazada se lanzaba como un relámpago rojizo entre él y las garras mortales de la bestia. La sangre salpicó el suelo del bosque mientras el pequeño cuerpo del felino colisionaba contra los 300 kilos de furia salvaje, desafiando todas las leyes de la naturaleza en un acto que cambiaría para siempre la comprensión humana sobre los límites de la empatía animal. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En las profundidades del Parque Nacional Sierra Nevada, donde los antiguos pinos susurran secretos al viento y la niebla matutina cubre los valles como un manto protector, sucedió algo que desafiaría todo lo que creemos saber sobre el mundo natural. Mientras el sol comenzaba su ascenso por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados, una silueta pequeña avanzaba temblorosamente entre la maleza. Era Mateo, un niño de apenas 6 años, con ojos tan azules como el cielo despejado y cabello rubio que brillaba bajo cualquier rayo de sol que lograra filtrarse entre las copas de los árboles. Mateo no debería estar allí. La excursión familiar que había comenzado como una aventura de sábado por la mañana se había transformado en una pesadilla cuando, atraído por el revoloteo de una mariposa monarca de alas brillantes, se alejó del sendero marcado. Ahora, con lágrimas secándose en sus mejillas sonrosadas y sus pequeñas manos arañadas por las zarzas, el niño vagaba cada vez más profundo en un territorio donde pocos humanos se atrevían a aventurarse. Lo que Mateo no sabía era que no estaba solo en aquella inmensidad verde. 2 pares de ojos lo observaban atentamente desde diferentes puntos del bosque. Unos ambarinos y calculadores pertenecían a Roja, una majestuosa lince ibérica en estado avanzado de gestación. Su pelaje rojizo moteado de negro la camuflaba perfectamente entre los arbustos mientras seguía al pequeño intruso, no con hambre, sino con una curiosidad casi maternal. A sus 4 años, Roja esperaba su primera camada, y sus instintos protectores estaban en su punto más intenso. El otro par de ojos, pequeños y oscuros, hundidos en un rostro masivo de pelaje marrón, pertenecían a Colmillo, un oso pardo de más de 300 kilos que acababa de despertar de su hibernación. Hambriento y territorial, el gran depredador había captado el aroma del niño, una presa fácil que satisfaría parte de su apetito voraz después de meses de ayuno invernal. «Mamá, papá». Los gritos desesperados de Mateo resonaban en el bosque, pero solo conseguían atraer más la atención del oso, que avanzaba sigilosamente, siguiendo el rastro de aquel pequeño humano extraviado. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, una operación de búsqueda se organizaba frenéticamente. Carlos y Elena, los padres de Mateo, habían alertado a los guardabosques apenas 10 minutos después de notar la ausencia de su hijo. «Hace casi 2 horas que desapareció», explicaba Elena con voz entrecortada, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Estábamos tomando fotos junto al mirador del Águila. Nos distrajimos un segundo y simplemente ya no estaba». El guardabosques jefe, Rodrigo Mendoza, un hombre curtido por 20 años de servicio en aquellas montañas, intentaba mantener la calma mientras desplegaba a su equipo. «El parque tiene protocolos para niños perdidos. Si se mantiene en movimiento, podría estar en cualquiera de estos 5 sectores», explicaba, señalando un mapa extendido sobre el capó de su vehículo. Por su edad y condición física, no debería haber ido más allá de esta línea. Lo que Rodrigo no sabía era que Mateo, en su desorientación, había descendido por una pendiente escarpada que lo llevó mucho más allá de los límites estimados, adentrándose en la zona más salvaje del parque, un área raramente visitada
incluso por los guardabosques más experimentados. A medida que avanzaba la mañana, el sol ascendía en el cielo y con él aumentaba el peligro para el pequeño Mateo. Desorientado y cansado, el niño se había sentado en un pequeño claro, abrazándose las rodillas mientras sollozaba quedamente. Su chaqueta azul, ahora manchada de tierra y resina de pino, era un punto de color brillante en medio del verde y marrón del bosque primaveral. Roja, la lince embarazada, se había acercado a menos de 15 metros del niño, moviéndose con la gracia silenciosa característica de su especie. Sus orejas puntiagudas, coronadas por mechones negros, se movían captando cada sollozo, cada respiración entrecortada. Había algo en aquel cachorro humano que despertaba en ella un instinto protector que iba más allá de la comprensión. Quizás era su estado de gestación, o tal vez aquella conexión inexplicable que a veces surge entre especies diferentes cuando una inocencia vulnerable se encuentra en peligro. Mientras tanto, Colmillo avanzaba con determinación. El oso había localizado definitivamente al niño y ahora se movía con un propósito claro, su enorme cuerpo abriéndose paso entre la vegetación con una agilidad sorprendente para su tamaño. El hambre después de la hibernación era un impulso poderoso, y el pequeño humano representaba una presa que requeriría poco esfuerzo. El destino de estos tres seres, un niño perdido, una lince embarazada y un oso hambriento, estaba a punto de entrelazarse de una manera que desafiaría todas las leyes conocidas del comportamiento animal, creando una historia que pasaría de generación en generación entre los habitantes de la región. Mateo se había quedado dormido, el agotamiento finalmente venciendo a su miedo. Fue el crujido de una rama lo que lo despertó bruscamente. Al abrir los ojos, su corazón casi se detuvo. A menos de 30 metros, un enorme oso pardo se alzaba sobre sus patas traseras, olfateando el aire. Incluso a esa distancia, el niño podía ver los enormes colmillos amarillentos y las garras que parecían cuchillos afilados. El terror paralizó a Mateo. Ni siquiera podía gritar mientras observaba al gigantesco depredador descender sobre sus 4 patas y comenzar a avanzar hacia él con pasos deliberados, gruñendo profundamente. Fue entonces cuando sucedió. Un borrón rojizo surgió de entre los arbustos, colocándose entre el niño y el oso. Era Roja, la lince embarazada, con el lomo arqueado, las orejas aplastadas contra su cabeza y un gruñido amenazador emergiendo de su garganta. A pesar de su tamaño considerablemente menor y su estado de gestación, el felino se había interpuesto como un escudo viviente. Colmillo se detuvo, momentáneamente confundido por este inesperado desafío. Los osos no están acostumbrados a que presas potenciales los enfrenten, mucho menos un lince, una criatura que normalmente evitaría cualquier confrontación con un depredador tan superior. El oso emitió un rugido ensordecedor, mostrando todos sus dientes en una exhibición de dominio. Mateo, paralizado por el miedo, observaba la escena como si fuera una pesadilla de la que no podía despertar. La pequeña lince, en lugar de retroceder, avanzó un paso, su cola erizada haciendo que pareciera más grande de lo que realmente era. Lo que ocurrió a continuación sucedió con tal rapidez que años después, cuando Mateo intentara recordarlo, solo podría describir fragmentos borrosos de acción. El oso cargó sus más de 300 kilos de músculo y furia, avanzando como una avalancha viviente. Roja, desafiando toda lógica, saltó directamente hacia la bestia rugiente, un proyectil rojizo que parecía minúsculo en comparación con su oponente. El impacto fue brutal. El oso, sorprendido por la audacia del felino, retrocedió momentáneamente. Roja había conseguido arañar su hocico, dejando 3 líneas rojas que comenzaron a sangrar inmediatamente.
pero la ventaja duró apenas un segundo. Con un movimiento de su enorme pata, Colmillo golpeó a la lince, enviándola rodando por el suelo. Mateo vio cómo el pequeño cuerpo del felino chocaba contra un árbol cercano. ¡No!, gritó, encontrando finalmente su voz. El grito pareció sobresaltar al oso, que volvió su atención hacia el niño nuevamente, pero Roja no había terminado. Contra todo pronóstico, el felino se levantó, su respiración agitada y una determinación feroz brillando en sus ojos ambarinos. Cojeando visiblemente, se colocó nuevamente entre el niño y el oso. Fue entonces cuando el bosque pareció contener la respiración. Roja emitió un sonido que Mateo nunca había escuchado antes, un grito penetrante que no parecía propio de un lince. Era casi como una llamada, un pedido de auxilio que resonó entre los árboles, y sorprendentemente, hubo respuesta. De entre la espesura del bosque surgieron no uno, sino 3 linces más, todos posicionándose junto a Roja, formando una barrera protectora frente a Mateo. El niño, con los ojos desorbitados por la sorpresa, no podía creer lo que veía. 4 linces, criaturas normalmente solitarias, estaban actuando como una unidad coordinada para protegerlo. Colmillo, ahora enfrentado a múltiples adversarios, pareció reconsiderar la situación. Aunque podría vencer fácilmente a un solo lince, 4 de ellos representaban demasiadas heridas potenciales, demasiado gasto de energía para una presa tan pequeña como el niño. Con un último rugido de frustración, el oso retrocedió lentamente, manteniendo sus pequeños ojos fijos en los felinos hasta que finalmente se dio la vuelta y desapareció entre la vegetación. Cuando el peligro inmediato pasó, 3 de los linces también se retiraron silenciosamente, desvaneciéndose entre los arbustos tan misteriosamente como habían aparecido. Solo Roja permaneció, observando a Mateo con aquellos ojos intensos que parecían contener una sabiduría antigua. El tiempo pareció detenerse mientras Mateo y Roja se observaban mutuamente. El niño, que minutos antes había estado paralizado por el terror, sentía ahora una extraña calma. Había algo en aquellos ojos ambarinos, una inteligencia y compasión que trascendía las barreras entre especies. Con movimientos cautelosos, temiendo asustar al felino, Mateo extendió lentamente su mano. «Gracias», susurró, su voz apenas audible en la quietud del bosque. Roja inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera evaluando al pequeño humano. Luego, sorprendentemente, dio un paso adelante y permitió que los dedos temblorosos del niño rozaran levemente su pelaje. El contacto duró apenas un segundo, pero para Mateo fue como si una corriente eléctrica atravesara su cuerpo. Nunca había tocado un animal salvaje, mucho menos uno que acababa de salvarle la vida. La lince retrocedió con elegancia y comenzó a alejarse, deteniéndose después de unos metros para mirar por encima de su hombro, como si esperara que el niño la siguiera. Mateo, aunque asustado y desorientado, entendió instintivamente el mensaje. «¿Quieres que vaya contigo?», preguntó, poniéndose de pie con piernas temblorosas. Roja emitió un suave sonido, algo entre un ronroneo y un maullido, que el niño interpretó como una afirmación. Con cautela, comenzó a seguir al felino, que avanzaba a un ritmo deliberadamente lento, deteniéndose ocasionalmente para asegurarse de que su pequeño protegido no se quedara atrás. Mientras tanto, la operación de búsqueda se había intensificado. Rodrigo Mendoza había solicitado refuerzos adicionales, incluyendo un helicóptero para sobrevolar las zonas más inaccesibles del parque. Carlos y Elena, consumidos por la angustia, se negaban a regresar al centro de visitantes como les habían sugerido. «Mi hijo está ahí fuera», insistía Carlos, un hombre normalmente tranquilo cuya voz ahora temblaba con emoción contenida. «No me voy a quedar sentado esperando noticias». Rodrigo, comprensivo pero firme,
Les había permitido unirse a uno de los equipos de búsqueda, asignándoles un guardabosques experimentado como guía. «Entiendo cómo se sienten», les había dicho, «pero necesito que sigan las instrucciones al pie de la letra. Un rescate complicado podría convertirse en 2». A medida que avanzaba la tarde, las nubes comenzaron a acumularse en el horizonte, presagiando una tormenta. El tiempo, que había sido un aliado durante la mañana, amenazaba con convertirse en su peor enemigo. La temperatura descendería rápidamente con la lluvia, y un niño de 6 años expuesto a esas condiciones estaría en grave peligro de hipotermia. En lo profundo del bosque, ajenos a la operación de rescate, Mateo seguía a Roja a través de senderos apenas visibles. El niño, aunque exhausto y hambriento, se sentía extrañamente seguro bajo la protección del felino. Ocasionalmente creía ver destellos de los otros linces entre los árboles, vigilantes silenciosos que los acompañaban a distancia. «¿A dónde me llevas?», preguntó Mateo, aunque sabía que no obtendría respuesta. La lince continuaba su camino con determinación, su andar ligeramente irregular debido a la cojera provocada por el enfrentamiento con el oso y el peso de su embarazo avanzado. Después de lo que parecieron horas, pero que probablemente fueron menos de 40 minutos, llegaron a un pequeño arroyo. Roja se detuvo, indicando con un movimiento de cabeza que Mateo debía beber. El niño, repentinamente consciente de su intensa sed, se arrodilló junto al agua cristalina y bebió ávidamente, sintiendo cómo el frío líquido revitalizaba su cuerpo cansado. Cuando levantó la vista, vio que la lince había desaparecido. Un momento de pánico lo invadió hasta que detectó movimiento entre unos arbustos cercanos. Roja emergió llevando algo en su boca, un pequeño conejo recién cazado. Con delicadeza depositó su presa frente a Mateo. El niño miró el animal muerto con una mezcla de gratitud y aprensión. En su vida urbana, la carne siempre había venido pulcramente empaquetada en el supermercado, sin rastros de su origen. Ahora, enfrentado a la realidad cruda de la supervivencia, dudaba. Como si percibiera su dilema, Roja emitió un suave gruñido y empujó el conejo más cerca. El mensaje era claro. Necesitaba alimentarse para recuperar fuerzas. Con manos temblorosas, Mateo tomó el animal, recordando vagamente documentales de supervivencia que había visto con su padre. «No puedo comerlo así», murmuró, más para sí mismo que para la lince. Roja lo observaba atentamente, su cola moviéndose con impaciencia. Usando sus limitados conocimientos, Mateo logró encender un pequeño fuego frotando palos secos, una habilidad que había aprendido en los Boy Scouts el verano anterior. Nunca pensó que realmente necesitaría usarla. Con torpeza pero determinación, preparó el conejo lo mejor que pudo y lo cocinó sobre las llamas. El primer bocado fue difícil, pero el hambre eventualmente venció sus reparos. Mientras comía, notó que Roja se había recostado a unos metros de distancia, vigilando los alrededores con atención. Su postura, aunque relajada en apariencia, revelaba una constante alerta. «Gracias por la comida», dijo Mateo cuando terminó, limpiándose las manos en sus pantalones ya sucios, «y por salvarme del oso». Como si entendiera sus palabras, la lince parpadeó lentamente, un gesto que el niño interpretó como reconocimiento. Con el estómago lleno y el calor del fuego envolviéndolo, el agotamiento finalmente reclamó a Mateo. Sus párpados se volvieron pesados y antes de darse cuenta, se había quedado dormido junto a las brasas moribundas. Mientras el niño dormía, Roja mantuvo su guardia. Ocasionalmente, uno de los otros linces aparecía silenciosamente, como reportando la situación en los alrededores, antes de desvanecerse nuevamente entre las sombras del bosque. La tormenta que amenazaba finalmente llegó,
pero el lugar que la lince había elegido estaba protegido por un saliente rocoso que mantenía a Mateo relativamente seco. En el centro de operaciones de búsqueda, la ansiedad aumentaba con cada minuto que pasaba. La lluvia había obligado al helicóptero a regresar y varios equipos de búsqueda se habían visto forzados a buscar refugio. «No podemos seguir así», argumentaba uno de los guardabosques sacudiéndose el agua de su impermeable. «Es demasiado peligroso con esta tormenta y la visibilidad es casi nula». Rodrigo Mendoza, exhausto pero determinado, estudiaba el mapa donde habían marcado todas las áreas ya recorridas. Si el niño encontró algún tipo de refugio, podría sobrevivir la noche. Razonaba, más para convencerse a sí mismo que a los demás. Reanudaremos al amanecer con todos los recursos disponibles. La noticia de que la búsqueda se suspendería hasta la mañana siguiente cayó como un mazazo sobre Carlos y Elena. «No pueden abandonar a mi hijo», gritó Elena, su voz quebrándose en sollozos desgarradores. «Es solo un bebé. No sobrevivirá solo en el bosque durante la noche». Carlos la abrazó con fuerza, sus propios ojos llenos de lágrimas. «Lo encontraremos, mi amor. Mateo es fuerte e inteligente. Estará bien». Pero mientras intentaba consolar a su esposa, una parte de él se preguntaba si volvería a ver a su hijo con vida. La noche avanzaba y en lo profundo del bosque, Mateo dormía sorprendentemente tranquilo bajo la protección de Roja. La lince, a pesar de su propio cansancio y las molestias de su embarazo, se mantenía vigilante. Algo en su instinto le decía que este pequeño cachorro humano estaba bajo su responsabilidad ahora, y no pensaba abandonarlo hasta ponerlo a salvo. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse entre las nubes que se disipaban, Mateo despertó sobresaltado. Por un momento, desorientado, no recordaba dónde estaba. Luego, al ver a Roja recostada cerca, los eventos del día anterior regresaron a su memoria. «Buenos días», murmuró Mateo, frotándose los ojos. «¿Dormiste bien?» Hablar con la lince se había convertido en algo natural, como si esperara que en cualquier momento el animal le respondiera. Roja se estiró elegantemente y se acercó al niño, olfateando su rostro con delicadeza. Su respiración cálida contra la mejilla de Mateo le produjo una risita. «Tengo que encontrar a mis padres», dijo, poniéndose de pie y estirando sus músculos entumecidos. «Deben estar muy preocupados». Como si entendiera perfectamente, Roja se dirigió hacia un sendero apenas visible, deteniéndose para mirar al niño con aquella expresión expectante que Mateo ya reconocía como una invitación a seguirla. Sin dudarlo, el pequeño caminó tras ella, confiando plenamente en su guía felina. La mañana era fresca después de la tormenta nocturna. El bosque parecía lavado, más vívido, con gotas de rocío brillando como diminutos diamantes sobre hojas y telarañas. Mateo, a pesar de su situación, no podía evitar maravillarse ante la belleza que lo rodeaba. En la ciudad, nunca había experimentado la naturaleza de forma tan íntima y poderosa. Mientras avanzaban, Roja ocasionalmente se detenía, sus orejas moviéndose en todas direcciones, captando sonidos imperceptibles para el niño. En uno de estos momentos, la lince repentinamente se tensó. Mateo, aprendiendo a leer las señales del felino, también se detuvo. «¿Qué pasa?», susurró agachándose instintivamente. Roja emitió un suave gruñido, su mirada fija en un punto entre los árboles. Mateo siguió la dirección de su mirada, pero no logró ver nada inusual. Sin embargo, confiaba en los sentidos superiores de su protectora. De pronto, la lince cambió de dirección, guiando a Mateo por un camino alternativo. Solo entonces el niño escuchó lo que Roja había detectado minutos antes: voces humanas. «Podrían ser las personas que me buscan», exclamó emocionado,
dando un paso hacia las voces. Pero Roja se interpuso en su camino, bloqueándole el paso con determinación. Confundido, Mateo intentó rodearla, pero el felino insistió empujándolo suavemente en la dirección opuesta. La expresión en aquellos ojos ambarinos era inequívoca: peligro. ¿No son personas buenas?, preguntó el niño, recordando las advertencias de sus padres sobre hablar con extraños. Roja simplemente continuó empujándolo hacia el nuevo sendero, y Mateo, aunque desconcertado, decidió confiar en su instinto. No muy lejos de allí, la operación de búsqueda se había reanudado al amanecer con energías renovadas. Rodrigo Mendoza había organizado a los voluntarios en grupos sistemáticos, cada uno asignado a un sector específico del parque. Recuerden, instruía a un grupo de rescatistas, busquen cualquier señal, huellas, ropa, refugios improvisados. Un niño de 6 años no tiene el entrenamiento para esconder sus rastros. Carlos y Elena, que habían pasado la noche en vela, se unieron nuevamente a la búsqueda, sus rostros marcados por la angustia y la falta de sueño. «Hoy lo encontraremos», les aseguró Rodrigo, aunque en su interior la preocupación crecía con cada hora que pasaba. Lo que ninguno de los rescatistas sabía era que en otra parte del parque, 2 hombres de aspecto rudo avanzaban con rifles al hombro. Julio y Marcos, cazadores furtivos que operaban en la zona desde hacía años, no habían venido a buscar a un niño perdido. «Dicen que hay una hembra de lince preñada por esta zona», comentaba Julio, un hombre corpulento de barba espesa. «El comprador pagaría el doble por una con crías en el vientre». Marcos, más delgado pero con ojos fríos que revelaban años de crueldad, asintió mientras examinaba huellas en el barro. «Estas son frescas. No debe estar lejos». Lo que estos hombres buscaban era precisamente a Roja. En el mercado negro, un lince ibérico podía alcanzar precios astronómicos, especialmente una hembra gestante, que podría proporcionar también a las crías para vender como mascotas exóticas. Mateo y Roja continuaban su camino, alejándose inconscientemente de los equipos de rescate y acercándose peligrosamente al territorio donde operaban los cazadores furtivos. El niño, cada vez más confiado en su compañera animal, le contaba historias sobre su vida en la ciudad, sus padres, su escuela, como si la lince pudiera entender cada palabra. «Mi papá me dijo que los linces tienen oídos superpoderosos», explicaba entusiasmado. «¿Es verdad que puedes escuchar un ratón bajo la nieve? En mi escuela tenemos un hámster que se llama Pelusa, pero no creo que hagas lo mismo con un hámster que con un ratón, ¿verdad?» Roja caminaba a su lado, ocasionalmente rozando su cuerpo contra la pierna del niño en un gesto casi afectuoso. Para cualquier observador, la escena resultaría inverosímil: un pequeño humano conversando animadamente con un depredador salvaje que, lejos de verlo como presa, parecía haberlo adoptado bajo su protección. A medida que avanzaba la mañana, Mateo comenzó a sentir hambre nuevamente. Roja, percibiendo su necesidad, repitió su hazaña del día anterior, desapareciendo brevemente para regresar con un pequeño roedor. Esta vez, el niño aceptó el regalo con menos aprensión, preparando su comida con la destreza que da la experiencia por breve que fuera. «Estás cuidando de mí mejor que mi niñera», comentó mientras comía. «Aunque ella no me trae la comida cruda». Después de alimentarse, continuaron su camino. Roja parecía tener un destino claro en mente, avanzando con determinación, a pesar de su evidente cojera y su vientre abultado. Ocasionalmente, Mateo creía ver a los otros linces a la distancia, vigilantes silenciosos que aparecían y desaparecían entre la vegetación como fantasmas. Sin embargo, la relativa tranquilidad de su viaje estaba a punto de romperse. Al cruzar un pequeño claro, un ruido metálico resonó repentinamente, seguido por un aullido desgarrador de dolor. Roja había pisado una trampa para osos,
uno de los muchos dispositivos ilegales que los cazadores furtivos habían colocado por el bosque. Mateo observó con horror cómo la lince luchaba desesperadamente contra el mecanismo de acero que apresaba su pata trasera. La sangre comenzaba a teñir su pelaje rojizo y sus ojos, normalmente serenos, ahora reflejaban un dolor intenso. «No, no, no», exclamó el niño, corriendo hacia ella. Sin pensar en el peligro, intentó abrir la trampa con sus pequeñas manos, pero el mecanismo era demasiado fuerte y estaba diseñado para sostener animales mucho más grandes. Lágrimas de impotencia rodaban por las mejillas de Mateo mientras seguía luchando con la trampa. «Te voy a ayudar, te lo prometo», sollozaba. «No te voy a dejar así después de todo lo que has hecho por mí». El ruido de la trampa y los gritos de Mateo no pasaron desapercibidos. A menos de 200 metros, Julio y Marcos escucharon el alboroto y sonrieron con satisfacción. «Parece que tenemos a nuestra lince», dijo Julio cargando su rifle. «Vamos a recoger nuestra mercancía». Avanzaron sigilosamente hacia el origen del sonido, sin imaginar que además de un valioso felino, encontrarían a un testigo humano de sus actividades ilegales. Mientras tanto, en otra parte del parque, uno de los equipos de rescate había encontrado un pequeño campamento improvisado, cenizas de una fogata y huesos de conejo, señales inequívocas de actividad humana reciente. «Rodrigo», llamó uno de los guardabosques, «creo que deberías ver esto». El jefe de guardabosques examinó cuidadosamente el sitio, su rostro iluminándose con esperanza renovada. «El niño estuvo aquí, y no hace mucho tiempo». Notando algo inusual, se agachó para examinar unas huellas en el barro húmedo. Y no estaba solo. Carlos y Elena se acercaron ansiosos. «¿Qué quieres decir?», preguntó Carlos, su voz tensa. Rodrigo señaló las huellas claramente marcadas en el suelo. «Estas son de Mateo, sin duda. Pero estas otras...» Hizo una pausa frunciendo el ceño con incredulidad. «Son de un lince. Y por el tamaño y la profundidad, diría que es una hembra adulta, posiblemente preñada. ¿Un lince está con nuestro hijo?». Elena palideció, imaginando lo peor. Rodrigo se incorporó lentamente, su expresión pensativa. «Lo extraño es que las huellas avanzan juntas, en paralelo. No hay señales de persecución o ataque». Miró a los preocupados padres con sinceridad. «No quiero dar falsas esperanzas, pero he visto casos extraordinarios en mis años de servicio. A veces, los animales salvajes desarrollan comportamientos protectores inesperados, especialmente con niños pequeños. ¿Estás sugiriendo que un lince salvaje está cuidando a nuestro hijo?», preguntó Carlos entre escéptico y esperanzado. «Sugiero que sigamos estas huellas inmediatamente», respondió Rodrigo, ya movilizando a su equipo. «Están frescas y nos llevarán directamente a Mateo». Mateo continuaba luchando desesperadamente con la trampa de acero, sus pequeñas manos ya raspadas y sangrantes por el esfuerzo. Las lágrimas nublaban su visión mientras Roja emitía suaves gemidos de dolor, sus intentos por liberarse cada vez más débiles. «Por favor, aguanta», suplicaba el niño. «No te rindas». El sonido de ramas quebrándose alertó a ambos. Roja, a pesar de su sufrimiento, levantó la cabeza bruscamente, sus orejas erguidas y sus ojos fijos en la dirección del ruido. Un gruñido grave emergió de su garganta, una advertencia que Mateo había aprendido a reconocer. Julio y Marcos emergieron del bosque, sus rifles preparados y sonrisas satisfechas en sus rostros curtidos. Al ver al niño, se detuvieron momentáneamente, la sorpresa evidente en sus expresiones. «Vaya, vaya», dijo Julio, recuperándose primero. «Parece que nuestra presa viene con un premio extra». Mateo se puso de pie instintivamente, colocándose entre los hombres y Roja en un reflejo protector que imitaba lo que la lince había hecho por él ante el oso. «Déjenla en paz», gritó,
su voz aguda por el miedo pero firme en su determinación. Está herida y embarazada. Los cazadores intercambiaron miradas, entre divertidos y perplejos por la valentía del pequeño. «Apártate, niño», ordenó Marcos avanzando con impaciencia. «Ese animal vale más dinero del que has visto en tu corta vida». «¿No eres el chiquillo que están buscando?», intervino Julio, estudiando a Mateo con renovado interés. «El que se perdió ayer en el parque. Hay equipos de rescate por todas partes». Una chispa de esperanza se encendió en Mateo. «Mis padres me están buscando. Si me ayudan a liberar a Roja, les diré dónde encontrarlos». Los hombres rieron ante su ingenuidad. «No funcionará así, mocoso», explicó Marcos con falsa paciencia. «Nosotros no deberíamos estar aquí, y tú acabas de convertirte en un problema». Mientras hablaban, Roja había dejado de luchar contra la trampa. Sus ojos ambarinos, fijos en los cazadores, reflejaban una inteligencia calculadora que contrastaba con su aparente resignación. Mateo, percibiendo el cambio en su compañera, mantuvo la atención de los hombres deliberadamente. «¿Por qué quieren lastimarla?», preguntó, ganando tiempo sin saber exactamente para qué. «No les ha hecho nada». Julio bajó ligeramente su rifle, adoptando un tono condescendiente. «Es solo negocios, chico. Hay gente que paga fortunas por estos animales. Nada personal». «¿Negocios?», repitió Mateo, recordando las lecciones de ética que su madre, profesora de primaria, le había inculcado. «Lastimar a alguien por dinero es ser malo. Mi mamá dice que...». «Suficiente charla», interrumpió Marcos impaciente. «Apártate ahora o...». Su amenaza quedó inconclusa cuando un rugido feroz resonó en el claro. No provenía de Roja, sino de detrás de los cazadores. Allí, materializados como si hubieran surgido de la propia tierra, estaban los 3 linces que Mateo había visto anteriormente, sus posturas agresivas y dientes expuestos, dejando clara su intención. «¡Mierda!», exclamó Julio, girando bruscamente su rifle hacia la nueva amenaza. Ese segundo de distracción fue todo lo que Roja necesitaba. Con un esfuerzo supremo que desafiaba su condición, la lince embarazada consiguió liberar su pata de la trampa, la adrenalina superando momentáneamente el dolor. En un movimiento fluido saltó hacia Marcos, quien estaba más cerca de Mateo, golpeándolo con suficiente fuerza para derribarlo. El caos se desató en el pequeño claro. Los otros linces avanzaron coordinadamente, una estrategia de caza aplicada ahora para proteger a uno de los suyos. Julio disparó nerviosamente, errando su objetivo, mientras Marcos luchaba por levantarse, su rostro marcado por arañazos profundos. «¡Corre, Mateo!». El niño escuchó la voz claramente en su cabeza, aunque sabía que era imposible. Por un momento, creyó que Roja realmente le había hablado, pero comprendió que era su propio instinto, traduciendo la mirada urgente del felino. Sin dudar, echó a correr hacia el bosque, alejándose del enfrentamiento. Los gritos de los cazadores y los gruñidos de los linces fueron disminuyendo a medida que se adentraba entre los árboles, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. No había recorrido más de 100 metros cuando chocó contra algo sólido pero suave. Brazos fuertes lo envolvieron, y al levantar la mirada, se encontró con el rostro asombrado de un hombre vestido con uniforme de guardabosques. «¡Te tenemos!», exclamó Rodrigo Mendoza, apenas creyendo su suerte. «Es Mateo, lo encontramos». En segundos, el niño estaba rodeado por el equipo de rescate y, lo más importante, por sus padres, quienes lo abrazaban entre lágrimas de alivio y alegría. «Mi bebé, mi pequeño», sollozaba Elena, cubriéndolo de besos mientras comprobaba frenéticamente que estuviera ileso. «Estás a salvo, campeón», repetía Carlos, su voz ronca por la emoción, sin poder soltar a su hijo. Pero Mateo, aunque feliz de reunirse con sus padres,
No podía olvidar lo que acababa de suceder. «Tienen que ayudarla», exclamó, intentando liberarse del abrazo protector. «Roja está herida y hay hombres malos con armas». «¿Roja?», preguntó Rodrigo, intercambiando miradas de preocupación con sus compañeros. «La lince que me salvó del oso», explicó Mateo, la desesperación evidente en su voz infantil. «Me ha estado cuidando todo este tiempo y ahora está peleando con cazadores malos para protegerme». En cualquier otra circunstancia, los adultos habrían atribuido tal historia a la imaginación desbordante de un niño traumatizado, pero Rodrigo había visto las huellas, había seguido el rastro imposible de un niño y un lince viajando juntos. «¿En qué dirección?», preguntó con seriedad profesional, haciendo una señal a dos de sus guardabosques mejor armados. Mateo señaló sin dudar, y Rodrigo asintió. «Carlos, Elena, lleven a Mateo al puesto de control. Nosotros investigaremos esto». «Voy con ustedes», insistió Carlos, su expresión determinada. «Si lo que dice mi hijo es cierto, le debo la vida de Mateo a ese animal». Después de un breve debate, acordaron que Carlos acompañaría al equipo mientras Elena llevaba a Mateo a un lugar seguro, pero el niño tenía otros planes. «No puedo irme», protestó aferrándose al brazo de su padre. «Le prometí a Roja que la ayudaría. No puedo abandonarla ahora». Algo en la intensidad de su mirada convenció a los adultos. Quizás fue la madurez improvisada que a veces surge en los niños tras experiencias traumáticas, o tal vez la pureza de su convicción. Fuera lo que fuese, Rodrigo finalmente asintió. «Quédate con tu padre y no te separes de él bajo ninguna circunstancia», instruyó con firmeza. «Y al primer signo de peligro obedeces sin cuestionar, ¿entendido?». Mateo asintió solemnemente y el grupo avanzó rápidamente en la dirección indicada, dejando atrás a Elena con la promesa de regresar pronto. Lo que encontraron al llegar al claro desafió todas sus expectativas. Julio yacía inconsciente, con heridas superficiales, pero aparentemente vivo. De Marcos no había señal alguna, solo un rastro de sangre que se perdía en el bosque. La trampa para osos estaba abierta con manchas de sangre en sus dientes metálicos, y allí, en el centro del claro, los 4 linces permanecían en un círculo protector, Roja en el medio, visiblemente debilitada, pero aún en guardia. Al ver a los humanos armados, los felinos se tensaron, preparados para otro enfrentamiento. «No les haremos daño», dijo Rodrigo suavemente, bajando su arma y haciendo gestos para que sus compañeros hicieran lo mismo. «Venimos a ayudar». Para sorpresa de todos, fue Mateo quien tomó la iniciativa. Soltándose del agarre protector de su padre, avanzó lentamente hacia los linces, ignorando las advertencias susurradas de los adultos. «Roja», llamó con voz suave, «son mis padres y amigos. Han venido a ayudarnos. No te harán daño, te lo prometo». Los guardabosques contuvieron la respiración, preparados para actuar si los depredadores mostraban signos de agresión. Pero contra toda lógica, la tensión en el grupo de felinos pareció disminuir ante las palabras del niño. Roja, tambaleándose ligeramente debido a su pata herida, dio un paso adelante, separándose del grupo protector. Sus ojos ambarinos estudiaron a cada humano presente, deteniéndose finalmente en Mateo, con una mirada que parecía comunicar más que cualquier palabra humana podría expresar. El tiempo pareció detenerse en aquel claro del bosque. Guardabosques experimentados, un padre angustiado, un niño valiente y 4 linces salvajes, todos unidos por circunstancias extraordinarias, permanecían inmóviles en un frágil equilibrio que podría romperse con el más mínimo movimiento brusco. Roja dio otro paso vacilante hacia Mateo, dejando un rastro de gotas de sangre en la hierba. La herida en su pata era profunda y la pérdida de sangre comenzaba a debilitarla visiblemente. «Está muy lastimada»,
susurró Mateo, lágrimas formándose nuevamente en sus ojos. La trampa le cortó la pata. Rodrigo Mendoza, con 20 años de experiencia en vida silvestre, jamás había presenciado algo semejante. En toda su carrera, había aprendido que los depredadores salvajes heridos eran los más peligrosos, los más impredecibles. Sin embargo, aquí estaba este lince, claramente sufriendo, manteniendo una compostura que desafiaba todos sus conocimientos. «Tenemos que ayudarla», dijo finalmente, tomando una decisión. Se volvió hacia uno de sus compañeros. «Miguel, contacta al Centro de Rehabilitación de Fauna. Necesitamos a Sara Vázquez y su equipo aquí lo antes posible. Diles que traigan equipo completo para atender a una hembra de lince ibérico gestante con herida grave en extremidad posterior». Miguel asintió y se alejó para hacer la llamada por radio, mientras Rodrigo se acercaba lentamente a Carlos y Mateo. «No podemos moverla en este estado», explicó en voz baja. «Perderíamos tiempo valioso. El centro de rehabilitación enviará especialistas, pero necesitamos estabilizarla hasta que lleguen». «¿Y los otros linces?», preguntó Carlos, observando con inquietud a los 3 felinos que permanecían alerta, sus miradas fijas en los humanos. «Tendremos que ganar su confianza también», respondió Rodrigo, «o al menos lograr que toleren nuestra presencia mientras ayudamos a la hembra». Mateo escuchaba atentamente, su mirada alternando entre los adultos y Roja. La lince había comenzado a lamerse la herida, un comportamiento instintivo pero insuficiente para la gravedad de su lesión. «Yo puedo ayudar», afirmó el niño con determinación. «Ellos me conocen, confían en mí». Los adultos intercambiaron miradas dudosas, pero ninguno cuestionó abiertamente su afirmación. Después de todo, lo que estaban presenciando ya desafiaba todo lo que creían saber sobre el comportamiento animal. «Si vas a acercarte», instruyó Rodrigo, «hazlo muy lentamente, sin movimientos bruscos. Habla con voz suave y tranquila, y mantente siempre donde podamos verte». Mateo asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Con pasos deliberadamente lentos, avanzó hacia Roja, quien había dejado de lamerse la herida y observaba al niño con atención. «Hola, Roja», dijo suavemente. «Mis amigos quieren ayudarte. Tu pata está muy lastimada y necesitas que te curen». La lince parpadeó lentamente, un gesto que Mateo había aprendido a interpretar como reconocimiento. Los otros 3 felinos, aunque alertas, no mostraron signos de agresión mientras el niño se acercaba. «Eso es buen trabajo», murmuró Rodrigo, impresionado por la conexión que presenciaba. «Mantén ese tono tranquilizador». Mateo continuó avanzando hasta quedar a apenas 1 metro de Roja. Con inmensa delicadeza, extendió su mano hacia ella, permitiendo que la lince olfateara sus dedos. «Te van a curar la pata y vas a estar bien», prometió el niño, «y nadie va a lastimar a tus bebés, te lo prometo». Como respondiendo a sus palabras, Roja se recostó lentamente sobre su costado, un gesto de inmensa vulnerabilidad que dejó a los guardabosques boquiabiertos. Los otros linces se tensaron momentáneamente, pero no intervinieron. «Increíble», susurró Carlos, su voz apenas audible. «Realmente confía en él». «Es más que confianza», respondió Rodrigo en el mismo tono. «Es un vínculo que no tiene explicación científica». Miguel regresó con noticias alentadoras. «Sara y su equipo están en camino». Estaban en el campo a menos de 10 kilómetros de aquí realizando un censo de población. Llegarán en 20 minutos aproximadamente. Rodrigo asintió, su mente trabajando en el siguiente paso del plan. «Necesitamos preparar un área para que puedan trabajar y asegurar al cazador antes de que recupere la conciencia». Mientras los guardabosques se ocupaban de Julio, atando sus manos y pies con bridas de plástico, Mateo permanecía junto a Roja, hablándole suavemente,
contándole historias sobre su vida en la ciudad, como había hecho durante su tiempo juntos en el bosque. Carlos observaba a su hijo con una mezcla de asombro y orgullo. Este no era el mismo niño tímido que se había perdido apenas un día antes. Algo fundamental había cambiado en Mateo, una transformación profunda catalizada por su experiencia con Roja. «Ha madurado años en un día», comentó a Rodrigo, quien asintió comprensivamente. «Las experiencias extremas pueden hacer eso», respondió el guardabosques, «especialmente cuando implican una conexión con la naturaleza tan profunda como esta». El sonido de vehículos aproximándose alertó a todos. Los linces, excepto Roja, se tensaron inmediatamente, preparados para huir. Pero bastó una mirada de la hembra herida para que permanecieran en su lugar, aunque claramente incómodos. Sara Vázquez, una mujer de 40 años, con el cabello recogido en una trenza práctica y movimientos eficientes que denotaban años de experiencia, descendió de la furgoneta seguida por 2 asistentes que cargaban equipos médicos. Su expresión profesional se transformó en asombro al observar la escena. «Me dijeron que era una situación inusual», comentó acercándose a Rodrigo, «pero esto supera cualquier expectativa». Rápidamente, Rodrigo le explicó la extraordinaria situación, cómo Roja había protegido a Mateo del oso, cómo lo había guiado y alimentado durante su tiempo perdido y, finalmente, cómo había resultado herida defendiéndolo de los cazadores furtivos. Sara escuchó atentamente, su mirada alternando entre el relato de Rodrigo y la imagen increíble del niño sentado tranquilamente junto a la lince herida. En 20 años trabajando con fauna salvaje, nunca había oído algo semejante, admitió. Pero lo importante ahora es atender esa herida. Se volvió hacia sus asistentes. «Preparen anestesia para una hembra adulta de lince ibérico, aproximadamente 14 kilos, estado gestacional avanzado». Mientras el equipo preparaba su material, Sara se acercó cautelosamente a Mateo y Roja, agachándose para quedar a la altura del niño. «Hola, Mateo», saludó con una sonrisa cálida. «Soy Sara. Mi trabajo es curar animales salvajes heridos». Mateo la miró con esperanza renovada. «¿Puedes arreglar su pata? Está sangrando mucho». Sara asintió con confianza profesional. «Puedo ayudarla, pero necesito que se duerma primero para que no sienta dolor mientras la curo. ¿Crees que me dejaría acercarme lo suficiente para ponerle una inyección?» El niño miró a Roja como consultándole. La lince parpadeó lentamente, su mirada fija en la veterinaria. «Creo que sí», respondió Mateo. «Pero tienes que prometerme que cuidarás mucho a sus bebés mientras esté dormida». Sara sonrió ante la seriedad del pequeño. «Te lo prometo, Mateo. Tendré muchísimo cuidado con ella y sus crías». Con el niño como intermediario improbable, Sara logró acercarse lo suficiente para administrar el sedante. En pocos minutos, Roja sucumbió al efecto de la medicina, su respiración volviéndose regular y profunda. Los otros linces, aunque visiblemente inquietos, permanecieron a distancia, observando cada movimiento de los humanos con atención vigilante. Mientras Sara y su equipo trabajaban eficientemente para limpiar, desinfectar y suturar la herida, Mateo observaba con fascinación mezclada con preocupación. Su padre permanecía a su lado, un brazo protector alrededor de sus hombros. «¿Se pondrá bien?», preguntó el niño, su voz pequeña revelando el cansancio y la tensión acumulados. Carlos miró a Sara, quien levantó brevemente la vista de su trabajo para asentir con seguridad. «Se pondrá bien, campeón», confirmó Carlos, apretando suavemente el hombro de su hijo. «Gracias a ti, Roja recibirá toda la ayuda que necesita». La operación de Roja continuó durante casi una hora. Sara Vázquez trabajaba con la precisión meticulosa de quien entiende que cada segundo cuenta, cada sutura es vital. La herida era profunda, con daño considerable en músculos y tendones,
pero afortunadamente no había afectado arterias principales ni huesos. La trampa estaba diseñada para animales más grandes, explicó mientras terminaba de vendar la pata. Si hubiera sido un modelo para osos adultos, probablemente habríamos estado ante una amputación. Durante todo el procedimiento, los otros 3 linces permanecieron a distancia, vigilantes pero sorprendentemente tolerantes con la presencia humana. Mateo no se separó ni un momento del lugar, observando cada detalle con la intensidad propia de quien siente que su presencia es parte fundamental del proceso de curación. «Es como si supieran que estamos ayudando», comentó uno de los asistentes de Sara, maravillado ante el comportamiento de los felinos salvajes. Sara, sin levantar la mirada de su trabajo, asintió. Los animales a veces nos sorprenden con niveles de comprensión que desafían nuestras teorías, especialmente los grandes felinos. Cuando finalmente terminó, Sara realizó una ecografía portátil para comprobar el estado de las crías en el vientre de Roja. La expectación era palpable mientras deslizaba el transductor por el abultado abdomen de la lince sedada. 3 cachorros, anunció finalmente con una sonrisa, y por lo que puedo ver, están perfectamente. Sus corazones laten con fuerza. Un suspiro colectivo de alivio recorrió el grupo. Mateo sonrió ampliamente, sus ojos brillantes de emoción. ¿Cuándo nacerán?, preguntó, incapaz de contener su curiosidad. Diría que en unas 3 semanas, quizás menos, respondió Sara, limpiando el gel de la ecografía del pelaje de Roja, lo que nos plantea un dilema considerable. Rodrigo asintió, comprendiendo inmediatamente el problema. No podemos simplemente liberarla en estas condiciones. Exactamente, confirmó Sara. Necesitará supervisión médica durante al menos una semana para evitar infecciones y complicaciones. Y después, estará demasiado cerca del parto para arriesgarnos a soltarla sin más. Mientras los profesionales discutían las opciones, Julio, el cazador furtivo que habían capturado, comenzaba a recuperar la conciencia. 2 guardabosques lo vigilaban atentamente, manteniéndolo alejado del grupo principal. ¿Qué haremos con él?, preguntó Carlos, lanzando una mirada de desprecio hacia el hombre que había intentado lastimar a la salvadora de su hijo. Se enfrentará a cargos graves, respondió Rodrigo con firmeza. Caza ilegal, uso de trampas prohibidas, intento de captura de una especie protegida y posiblemente puesta en peligro de un menor. La Fiscalía Ambiental se encargará de que pague por todo. El cazador, escuchando fragmentos de la conversación, mantenía una expresión sombría, consciente de las serias consecuencias legales que le esperaban. ¿Y su compañero?, preguntó uno de los guardabosques. Hemos alertado a todas las unidades y hospitales de la zona, explicó Rodrigo. Con esas heridas no llegará lejos sin atención médica. La conversación fue interrumpida por un suave gemido. Roja comenzaba a despertar de la anestesia, sus ojos ambarinos abriéndose lentamente, desorientados. Mantengan distancia, advirtió Sara. El despertar es el momento más peligroso. Podría reaccionar agresivamente por confusión. Todos retrocedieron obedientemente, excepto Mateo, quien permaneció arrodillado junto a la lince, ignorando las instrucciones. Carlos hizo ademán de sujetar a su hijo, pero Sara lo detuvo con un gesto. «Espera», susurró. «Veamos qué sucede». Roja parpadeó varias veces, intentando enfocar su visión. Al reconocer a Mateo, su cuerpo se relajó visiblemente. El niño, con infinita ternura, acarició suavemente la cabeza del felino, evitando cuidadosamente tocar la pata vendada. «Hola otra vez», murmuró. «Te arreglaron la pata. Y tus bebés están bien». La lince respondió con un suave ronroneo que resonó en el claro como una improbable señal de agradecimiento. «Nunca había visto algo así», confesó Sara, su voz apenas audible.
Es como si realmente entendiera. Los siguientes minutos fueron dedicados a preparar el traslado de Roja. Sara había decidido llevarla al Centro de Recuperación de Fauna Sierra Nevada, donde podrían monitorearla adecuadamente. ¿Qué pasará con los otros linces?, preguntó Mateo, preocupado por la separación. Son animales salvajes, explicó Rodrigo. Lo más probable es que vuelvan a sus territorios ahora que Roja estará bajo cuidado humano, pero para sorpresa de todos, cuando colocaron a Roja en la camilla especial para transportarla, los 3 linces comenzaron a seguirlos a distancia prudente. «Esto es extraordinario», murmuró Sara mientras caminaban hacia los vehículos. «Están actuando como una unidad familiar, algo prácticamente desconocido en linces adultos, que son normalmente solitarios». «Quizás lo sean», sugirió Mateo con la sencilla lógica de la infancia. «Quizás son su familia». Los adultos intercambiaron miradas de asombro ante esta posibilidad que ningún estudio científico había documentado antes. Linces ibéricos adultos formando grupos cooperativos estables. Al llegar a los vehículos se presentó otro dilema. Los 3 linces seguían observando atentamente desde el borde del bosque, claramente reticentes a acercarse más, pero igualmente decididos a no perder de vista a Roja. «¿Cómo manejamos esto?», preguntó uno de los asistentes. Sara pensó un momento. «No podemos capturarlos sin razón médica. Son animales sanos en su hábitat natural. Pero tampoco podemos simplemente irnos y separarlos», añadió Rodrigo, consciente de estar presenciando un comportamiento sin precedentes que merecía ser estudiado. Fue Mateo quien, una vez más, ofreció la solución con su perspectiva infantil, pero sorprendentemente perspicaz. «Pueden seguirnos», dijo como si fuera lo más obvio del mundo, «como me siguieron a mí por el bosque». Carlos miró a su hijo con renovado asombro. «¿Qué quieres decir, Mateo?». «Si vamos despacio en los coches, ellos pueden seguirnos por el bosque», explicó el niño. «Así no perderán a Roja y podrán estar cerca del centro donde la van a curar». Los adultos consideraron la idea. Era poco convencional, pero nada en esta situación seguía los protocolos establecidos. «Podría funcionar», admitió finalmente Sara. «El centro tiene un área de aclimatación exterior cercada, pero con acceso visual desde el bosque. Si los linces deciden permanecer en los alrededores, podrían mantener contacto visual con Roja. Y nos daría una oportunidad única para estudiar este comportamiento inusual», añadió Rodrigo, el científico en él tan emocionado como el conservacionista. La decisión fue tomada. Colocaron a Roja con cuidado en la furgoneta especializada, dejando la puerta trasera abierta mientras Mateo se sentaba junto a ella, tranquilizándola con su presencia y voz. Los vehículos avanzarían a velocidad reducida por el camino forestal, permitiendo que los linces siguieran su rastro si así lo decidían. «Es como un cortejo», comentó Elena, quien se había reunido con ellos tras recibir la noticia de que Mateo estaba a salvo. «Una procesión para una reina», y así comenzó uno de los traslados más inusuales en la historia de la conservación española. La caravana de vehículos avanzaba a no más de 20 kilómetros por hora por los sinuosos caminos forestales que conducían al Centro de Recuperación de Fauna Sierra Nevada. En la furgoneta principal, Roja descansaba sobre una camilla acolchada, conectada a un gotero de fluidos y antibióticos. Mateo viajaba a su lado, una mano descansando suavemente sobre el lomo del felino, mientras sus padres ocupaban los asientos delanteros junto al conductor. «¿Crees que nos están siguiendo?», preguntó el niño, mirando ansiosamente por la ventana trasera. Sara, quien monitoreaba constantemente los signos vitales de Roja, sonrió tranquilizadora. «La última vez que los vimos estaban manteniendo el ritmo perfectamente siguiendo nuestro rastro a través del bosque».
Era un espectáculo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. 3 linces ibéricos, normalmente criaturas esquivas y solitarias, siguiendo deliberadamente a un convoy de vehículos humanos, manteniendo contacto visual ocasional desde la seguridad de la vegetación. Es como si estuviéramos reescribiendo los libros de biología en tiempo real, comentó Rodrigo desde el vehículo que cerraba la comitiva, donde viajaba junto con 2 guardabosques y el cazador furtivo detenido. El centro de recuperación, situado en un claro amplio rodeado de bosque denso, era una instalación moderna diseñada para imitar lo más posible el hábitat natural de los animales durante su rehabilitación. Al llegar, un equipo completo de veterinarios y cuidadores esperaba, alertados por radio sobre la extraordinaria situación que se aproximaba. «Preparen el recinto exterior de cuarentena», instruyó Sara mientras bajaban cuidadosamente la camilla con Roja. «Necesitamos visibilidad desde el bosque circundante». Luis Montero, director del centro y reputado experto en felinos ibéricos, observaba la escena con asombro apenas contenido. «Cuando recibí tu llamada, pensé que estabas exagerando», admitió a Sara mientras ayudaba a trasladar a la lince. «Pero esto es histórico». Roja fue instalada en un recinto especial, una estructura rectangular de unos 50 metros cuadrados, con 3 paredes sólidas y una cuarta hecha de malla resistente que daba directamente al bosque. En el interior, habían preparado una madriguera artificial con paja fresca y mantas suaves, equipada con cámaras de monitoreo no invasivas. Un pequeño arroyo artificial atravesaba el recinto, proporcionando agua fresca constante. Mientras los veterinarios realizaban una revisión completa de Roja, ahora completamente despierta pero sorprendentemente cooperativa, Mateo observaba todo desde una plataforma elevada especialmente instalada para él. Sus padres permanecían a su lado, aún procesando los extraordinarios eventos de las últimas 36 horas. «¿Cómo te sientes, cariño?», preguntó Elena, abrazando suavemente a su hijo. Mateo reflexionó un momento antes de responder. «Diferente», dijo finalmente, «como si el bosque me hubiera enseñado algo muy importante que no puedo explicar con palabras». Carlos y Elena intercambiaron miradas significativas. Su hijo había cambiado profundamente. Había madurado de una manera que trascendía la simple experiencia de supervivencia. «Los otros linces han llegado», anunció repentinamente Luis, señalando hacia el borde del bosque. Efectivamente, allí estaban los 3 felinos, parcialmente ocultos entre la vegetación, pero perfectamente visibles para quienes sabían dónde mirar. Mantenían una distancia prudente, pero sus miradas estaban fijas en el recinto donde Roja recibía atención. «Increíble», murmuró Luis, tomando notas frenéticamente. «Esto contradice todo lo que sabíamos sobre el comportamiento social de los linces ibéricos adultos». «Te lo dije», intervino Mateo con la seguridad propia de quien conoce una verdad evidente. «Son su familia». Luis miró al niño con renovado interés. «¿Cómo lo sabes, Mateo?». El pequeño se encogió de hombros. «Los vi juntos en el bosque. Se comunican, se protegen, como mis padres me protegen a mí». La simplicidad de su lógica resultaba tan contundente como cualquier estudio científico. Luis asintió pensativamente. «Quizás tengas razón. Quizás hemos estado tan ocupados estudiándolos desde nuestra perspectiva humana que hemos pasado por alto patrones sociales más complejos». La noticia de lo sucedido comenzaba a extenderse. Periodistas locales ya se agolpaban en la entrada del centro, atraídos por rumores de un niño salvado por linces y comportamiento nunca visto en felinos salvajes. Rodrigo y su equipo mantenían un cordón de seguridad, limitando el acceso al centro únicamente a personal autorizado. «Esto va a explotar mediáticamente», comentó a Carlos. «Un niño perdido
salvado por una lince embarazada que luego enfrenta a un oso y a cazadores furtivos. Es una historia que capturará la atención mundial. Carlos asintió preocupado. No quiero que Mateo se convierta en un espectáculo. Ha pasado por suficiente. Ni que Roja sea molestada, añadió el niño, quien había estado escuchando atentamente. Necesita tranquilidad para sus bebés. Tienes toda la razón, confirmó Sara, uniéndose a la conversación después de terminar la revisión. Y te alegrará saber que Roja está respondiendo bien al tratamiento. La herida está limpia, sin signos de infección, y sus constantes vitales son excelentes considerando las circunstancias. ¿Cuándo nacerán los bebés?, preguntó Mateo, su rostro iluminándose. Según la ecografía diría que en unas 2 a 3 semanas, respondió Sara, lo cual nos plantea preguntas importantes sobre cómo manejar el parto y los primeros días de los cachorros. Luis, quien había estado consultando con colegas por teléfono, se unió al grupo. El Ministerio de Medio Ambiente ha tomado interés personal en el caso. Están enviando a un equipo de expertos en conservación y comportamiento animal. Esto podría cambiar nuestros protocolos de manejo de linces ibéricos. Mientras los adultos discutían implicaciones científicas y logísticas, Mateo volvió su atención hacia Roja. La lince se había acomodado en la madriguera artificial, pero mantenía su mirada fija en el bosque, donde sus compañeros felinos montaban guardia. Con una intuición que desafiaba su corta edad, Mateo comprendió que estaba presenciando algo más profundo que un simple caso de rehabilitación animal. Había un mensaje aquí, una lección sobre conexión y cooperación que trascendía las barreras entre especies. «Mamá», dijo repentinamente, interrumpiendo la conversación de los adultos. «Quiero estudiar animales cuando sea grande. Quiero entenderlos como entiendo a Roja». Elena abrazó a su hijo, conmovida por la determinación en su voz. «Creo que serías un excelente biólogo, cariño». Al atardecer, el centro había establecido una rutina. Turnos rotativos de veterinarios monitoreaban a Roja, mientras cámaras de visión nocturna vigilaban a los 3 linces que permanecían fielmente en el perímetro del bosque. Mateo, aunque reacio a separarse de su amiga felina, finalmente accedió a acompañar a sus padres a un hotel cercano, con la promesa de regresar temprano a la mañana siguiente. Antes de irse, el niño se acercó al límite del recinto. Roja, como si supiera que se marchaba, se aproximó cojeando levemente hasta quedar frente a él, separados únicamente por la malla protectora. «Volveré mañana», prometió Mateo en un susurro. «Descansa y cuida a tus bebés». La lince parpadeó lentamente, su mirada ambarina reflejando un entendimiento que trascendía palabras. Por un momento, 2 especies separadas por milenios de evolución divergente encontraron un lenguaje común, un puente tendido sobre el abismo que normalmente divide a humanos y animales salvajes. La noticia se propagó como fuego en un campo seco. En menos de 24 horas, la historia del niño del lince había trascendido fronteras. Medios internacionales contactaban insistentemente con el centro de recuperación, solicitando entrevistas, imágenes, declaraciones. Lo que había comenzado como un rescate dramático se estaba transformando rápidamente en un fenómeno mediático global. National Geographic ha solicitado permiso para enviar un equipo de documentalistas, informó Luis durante la reunión matutina de coordinación. Y 3 cadenas de televisión internacionales quieren entrevistas exclusivas con la familia. Rodrigo, quien había asumido temporalmente el rol de portavoz oficial, sacudió la cabeza con preocupación. «Tenemos que gestionar esto cuidadosamente. Nuestra prioridad es el bienestar de Roja y sus crías, no satisfacer la curiosidad pública». Carlos y Elena habían tomado una decisión firme respecto a la exposición mediática de su hijo.
protegerlo a toda costa. Solo habían accedido a una breve declaración escrita distribuida a través de los canales oficiales del Ministerio de Medio Ambiente, agradeciendo a los equipos de rescate y pidiendo respeto por su privacidad. Mientras los adultos lidiaban con el circo mediático, Mateo había regresado al centro al amanecer, ansioso por ver a Roja. El niño encontró a la lince descansando tranquilamente en su recinto, su pata vendada extendida cómodamente sobre la paja fresca. «Buenos días», saludó acercándose a la malla protectora. «¿Te sientes mejor hoy?». Roja levantó la cabeza inmediatamente, reconociendo la voz del pequeño. Con movimientos cuidadosos, se incorporó y caminó hacia él, cojeando levemente, pero mostrando una notable mejoría respecto al día anterior. Sara, quien supervisaba la interacción, tomaba notas detalladas. «Su recuperación es extraordinaria», comentó a Luis, quien observaba junto a ella. «La capacidad de cicatrización es impresionante incluso para un felino». «¿Los otros linces siguen ahí?», preguntó Mateo, buscando con la mirada hacia el bosque. Luis sonrió, señalando hacia unos arbustos a unos 50 metros del perímetro. «No se han movido en toda la noche. Incluso se turnaron para dormir y mantener vigilancia». «Como soldados», murmuró el niño, impresionado por la disciplina de los animales. «Como familia», corrigió suavemente Luis. «Tu teoría está ganando adeptos, Mateo. El equipo del ministerio que llegó anoche ha estado revisando años de datos de seguimiento con GPS de linces marcados y han encontrado patrones que habíamos pasado por alto». «¿Qué tipo de patrones?», preguntó Carlos, quien se había acercado para escuchar. Luis mostró un mapa digital en su tablet. Territorios superpuestos que anteriormente atribuíamos a escasez de hábitat adecuado. Avistamientos de múltiples individuos que descartábamos como coincidencias. Incluso tenemos grabaciones de vocalizaciones nocturnas que parecen ser llamadas coordinadas. ¿Significa eso que todos los linces viven en grupos?, preguntó Mateo, intentando comprender el alcance del descubrimiento. «No todos», clarificó Luis. «Pero parece que algunos individuos, especialmente hembras emparentadas, pueden formar alianzas temporales o permanentes. Es como descubrir un dialecto secreto en un idioma que creíamos conocer perfectamente». La conversación fue interrumpida por la llegada de Isabel Torres, la ministra de Medio Ambiente en persona, quien había viajado expresamente para conocer el caso. Acompañada por un reducido séquito de asesores y un veterano conservacionista internacional, la ministra saludó formalmente a todos los presentes antes de acercarse a Mateo. «Así que tú eres el joven que ha revolucionado nuestra comprensión de los linces ibéricos», dijo con una sonrisa cálida, arrodillándose para quedar a su altura. «Estoy impresionada». Mateo, repentinamente tímido ante la importante visitante, simplemente asintió. «Me gustaría escuchar tu versión de la historia», continuó Isabel amablemente, «si no te importa compartirla». Y así, sentados en bancos rústicos junto al recinto de Roja, Mateo relató su extraordinaria aventura. Habló del miedo inicial, del oso, del momento en que Roja se interpuso para protegerlo. Describió cómo el felino lo había guiado, alimentado y cuidado, y explicó con detalle el enfrentamiento con los cazadores y cómo los linces habían actuado coordinadamente para defenderlo. Isabel escuchaba atentamente, ocasionalmente intercambiando miradas significativas con sus asesores. Cuando Mateo terminó, la ministra permaneció en silencio un momento procesando las implicaciones. «Lo que describes va más allá de instinto», dijo finalmente. «Sugiere niveles de conciencia, empatía y organización social que nunca habíamos documentado en esta especie». «Es porque nadie les había preguntado», respondió Mateo con la sencillez propia de la infancia. «Todos los estaban estudiando,
pero nadie les hablaba realmente. La observación provocó un silencio reflexivo entre los adultos presentes. Había una profunda verdad en las palabras del niño, una crítica sutil, pero certera a los métodos científicos tradicionales. «Fuera de la boca de los niños», murmuró el conservacionista internacional, visiblemente impresionado. La visita ministerial continuó con una evaluación detallada de la condición de Roja y discusiones sobre los protocolos a seguir para su rehabilitación y eventual liberación. Isabel anunció un incremento significativo en el presupuesto para investigación sobre comportamiento social de linces y la creación de un programa especial de seguimiento para Roja y sus futuros cachorros. Este caso podría transformar nuestra aproximación a la conservación del lince ibérico, explicó. Si realmente existen estructuras sociales complejas que hemos pasado por alto, nuestras estrategias de reintroducción y manejo de territorios necesitan ser completamente revisadas. Mientras los adultos discutían políticas y presupuestos, Mateo permanecía junto al recinto, conversando silenciosamente con Roja. La lince se había acostado junto a la malla, lo más cerca posible del niño, su respiración tranquila y regular. De vez en cuando sus ojos se desviaban hacia el bosque, donde sus compañeros mantenían su vigilancia constante. «Te pondrás bien», aseguraba Mateo suavemente, «y tus bebés nacerán sanos y fuertes. Yo estaré aquí para verlo, te lo prometo». Como si entendiera cada palabra, Roja parpadeaba lentamente, aquel gesto que el niño había aprendido a interpretar como asentimiento. Entre ellos se había formado un vínculo que trascendía las barreras del lenguaje y la especie, una conexión forjada en momentos de peligro extremo y solidificada en la confianza mutua que había surgido después. A media tarde, mientras los expertos continuaban sus deliberaciones, Sara se acercó a Mateo con noticias emocionantes. «Acabo de terminar la ecografía diaria», informó con una sonrisa. «Los cachorros están creciendo perfectamente y son muy activos. ¿Te gustaría ver las imágenes?» El rostro del niño se iluminó con genuina alegría, mientras Sara le mostraba la tablet con las imágenes en blanco y negro. Para un ojo inexperto podrían parecer simples manchas borrosas, pero Sara pacientemente le señalaba las formas. Aquí una cabecita, allí una pata diminuta, el rápido latido de un corazón del tamaño de una avellana. «¿Cuántos bebés son?», preguntó Mateo, fascinado por las imágenes. «3», confirmó Sara. «2 hembras y un macho, por lo que podemos determinar. Una familia perfectamente equilibrada». Los días se convirtieron en semanas. La herida de Roja cicatrizaba a un ritmo notable, su pata recuperando gradualmente la movilidad completa. El vientre de la lince crecía visiblemente, y su comportamiento comenzaba a mostrar los signos clásicos de una madre preparándose para el parto. Arañaba constantemente el suelo de la madriguera artificial, reacomodaba las mantas y paja, y pasaba largos periodos acicalándose meticulosamente. Mateo había establecido una rutina diaria. Después de sus clases, que temporalmente recibía con un tutor en el hotel donde su familia se alojaba, pasaba las tardes en el centro, observando a Roja, ayudando en tareas simples y absorbiendo conocimientos de los expertos que ahora poblaban permanentemente las instalaciones. Es como tener una clase magistral continua sobre biología de la conservación, comentó Elena a Carlos, mientras observaban a su hijo discutir animadamente con un reputado etólogo de la Universidad de Barcelona. «Ha encontrado su vocación», respondió Carlos con orgullo evidente. Nunca lo había visto tan enfocado, tan apasionado por aprender. El caso de Roja y sus compañeros linces había atraído a científicos de toda Europa, transformando el modesto centro de recuperación en un improvisado laboratorio de campo para el estudio del comportamiento social de los linces ibéricos.
Cámaras de última generación monitoreaban día y noche a los 3 felinos que permanecían fielmente en las cercanías, registrando sus interacciones, movimientos y patrones de comunicación. Hemos identificado al menos 15 vocalizaciones distintas, explicaba el doctor Ferran Casals a un grupo de colegas durante una de las sesiones diarias de puesta en común. Algunas parecen estar específicamente dirigidas a Roja, mientras otras parecen funcionar como señales entre ellos para coordinar relevos de vigilancia. Y los análisis de ADN han confirmado nuestra hipótesis inicial, añadió su colega, la doctora Martina Klein, mostrando resultados en una tablet. 2 de los linces, la hembra mayor y el macho, comparten suficientes marcadores genéticos con Roja para confirmar parentesco directo. Probablemente sean hermanos de la misma camada. ¿Y el tercer lince?, preguntó Luis, fascinado por los descubrimientos. Sin relación genética directa, clarificó la doctora Klein, pero los patrones de comportamiento sugieren un vínculo social consolidado, posiblemente un compañero de territorio que se ha integrado en la estructura familiar. Mientras los científicos debatían implicaciones y diseñaban nuevos protocolos de observación, Mateo mantenía su propia investigación personal. Había comenzado un diario detallado donde registraba meticulosamente cada interacción con Roja, cada cambio en su comportamiento, cada nueva observación sobre los linces del bosque. «Deberías publicarlo algún día», le sugirió Sara, impresionada por la precisión y sensibilidad de sus observaciones. «Tienes una perspectiva única que muchos científicos envidiarían». Fue en la 14ª noche tras el rescate cuando ocurrió. Mateo se había quedado excepcionalmente tarde en el centro, argumentando convincentemente que Roja mostraba signos de inquietud inusual. Sara, reconociendo los indicios, había accedido a que el niño permaneciera bajo supervisión adulta. «Creo que va a ser esta noche», comentó a Carlos y Elena, quienes también se habían quedado. «Todos los signos apuntan a un parto inminente». Poco después de la medianoche, Roja comenzó a mostrar los primeros signos inequívocos: respiración acelerada, contracciones visibles, vocalizaciones suaves pero urgentes. El equipo veterinario se preparó discretamente, manteniendo distancia pero listos para intervenir si surgían complicaciones. «Los linces del bosque están más cerca que nunca», susurró Luis, señalando hacia la oscuridad donde 3 pares de ojos reflectantes brillaban a apenas 20 metros del perímetro. «Saben lo que está ocurriendo», respondió Mateo con absoluta certeza. «Han venido para estar con ella en este momento». A las 2:37 de la madrugada nació el primer cachorro, una diminuta bola de pelo moteado, ciega e indefensa, que Roja inmediatamente comenzó a limpiar con lamidos meticulosos. 40 minutos después llegó el segundo, y finalmente a las 4:05 el tercero completó la familia. Mateo observaba el proceso con asombro reverencial, sus ojos brillantes de emoción contenida. Sara, a su lado, explicaba en susurros cada fase del parto, convirtiendo el momento en una lección extraordinaria sobre biología que el niño absorbía con fascinación. 3 cachorros perfectamente sanos, confirmó Sara finalmente, después de observar cuidadosamente a través de las cámaras térmicas. 2 hembras y un macho, exactamente como vimos en las ecografías. Al amanecer, la noticia del nacimiento se había extendido. Los científicos celebraban discretamente, conscientes de la necesidad de mantener un ambiente tranquilo para la nueva familia. Los 3 linces del bosque permanecían excepcionalmente cerca del perímetro, emitiendo ocasionalmente suaves vocalizaciones que Roja parecía responder desde su madriguera. «Es como si le estuvieran dando la enhorabuena», comentó Carlos, impresionado por la escena. «O preguntando por los recién nacidos»,
añadió Elena, como familiares esperando noticias en la sala de espera de un hospital. El paralelismo era sorprendentemente acertado. Durante los siguientes días, los científicos documentaron un comportamiento que desafiaba todos los manuales. Los 3 linces se turnaban para acercarse al perímetro en horarios regulares, coincidiendo con los momentos en que Roja sacaba brevemente a sus cachorros de la madriguera para amamantarlos bajo el tibio sol primaveral. Están construyendo una memoria olfativa y visual, explicó el doctor Casals, memorizando el olor y apariencia de los cachorros a través de la distancia, preparándose para cuando todos vuelvan al bosque, completó Mateo, quien raramente se separaba del recinto durante aquellos días cruciales. El caso de Roja había catalizado cambios significativos a nivel institucional. El Ministerio de Medio Ambiente, inspirado por los descubrimientos, había anunciado un ambicioso programa de conservación que incluía corredores ecológicos ampliados, nuevas áreas protegidas y un enfoque revolucionario que incorporaba el conocimiento emergente sobre estructuras sociales complejas en linces ibéricos. La historia había trascendido el ámbito científico para convertirse en un símbolo de esperanza. El niño y la lince, como los medios habían bautizado el caso, representaba una narrativa poderosa sobre cooperación interespecies, empatía animal y la posibilidad de reconfigurar la relación entre humanos y vida silvestre. Hemos recibido solicitudes de centros educativos de toda España para desarrollar unidades didácticas basadas en esta historia, comentó Isabel Torres durante una videoconferencia con el equipo del centro. El potencial para inspirar una nueva generación de conservacionistas es enorme. Los cachorros crecían con sorprendente rapidez. A los 10 días, sus ojos comenzaron a abrirse, revelando ese característico azul que gradualmente se transformaría en el ámbar distintivo de la especie. A las 2 semanas, ya exploraban torpemente el interior de la madriguera, pequeñas versiones en miniatura de su madre, con manchas más pronunciadas en su pelaje aterciopelado. Pronto comenzarán a salir regularmente, explicó Sara a Mateo. Y en unas semanas probarán su primera carne sólida. El niño asentía, absorbiendo cada detalle con aquella intensidad que había desarrollado desde su experiencia en el bosque. Había nombrado mentalmente a los cachorros, aunque no compartía estos nombres con los adultos, considerándolo un secreto especial entre él y Roja. ¿Cuándo podrán volver todos al bosque?, preguntó una tarde, la pregunta que todos sabían que eventualmente surgiría. Luis intercambió miradas con Sara antes de responder con honestidad. Estamos diseñando un protocolo especial. La pata de Roja está casi completamente recuperada y los cachorros se desarrollan perfectamente. En condiciones normales, consideraríamos una liberación cuando los pequeños tuvieran unas 8 semanas. Pero este caso no tiene nada de normal, completó Sara. Tenemos que considerar la integración con el grupo existente, el territorio disponible, la necesidad de seguimiento científico, y ellos deberían estar juntos, afirmó Mateo con convicción. Roja, sus bebés y sus amigos del bosque son una familia. Los adultos asintieron, reconociendo la sabiduría simple pero profunda en las palabras del niño. Lo que habían presenciado estas semanas había reescrito los manuales sobre comportamiento de linces, y cualquier protocolo de liberación tendría que honrar esa realidad recién descubierta. 6 semanas después del nacimiento, la gran día había llegado. El equipo del Centro de Recuperación, en colaboración con expertos del Ministerio y conservacionistas internacionales, había diseñado un protocolo pionero para la liberación de Roja y sus cachorros. No se trataba simplemente de devolver animales rehabilitados a la naturaleza.
estaban facilitando la reunificación de una estructura social compleja que desafiaba todo lo conocido sobre la especie. El sitio elegido para la liberación era un vallecito protegido a 5 kilómetros del centro, un área rica en presas naturales y suficientemente alejada de la actividad humana, pero aún dentro del territorio que los 3 linces vigilantes habían estado patrullando durante las últimas semanas. Hemos preparado 3 madrigueras artificiales en puntos estratégicos, explicaba Luis a las autoridades presentes. Servirán como refugios de transición mientras la familia se reestablece en libertad. Cada una está equipada con cámaras no invasivas que nos permitirán seguir documentando su adaptación. El amanecer pintaba el cielo de tonos rosados y dorados cuando el pequeño convoy de vehículos oficiales llegó al punto de liberación. Roja viajaba en una transportadora especial, diseñada para minimizar el estrés, con sus 3 cachorros acurrucados contra ella, aunque ahora eran considerablemente más grandes y activos, con ojos completamente abiertos y personalidades distintivas emergiendo, seguían dependiendo totalmente de su madre. Mateo viajaba en el mismo vehículo, una concesión especial que los científicos habían acordado unánimemente. El vínculo entre el niño y Roja era demasiado significativo para ignorarlo en este momento crucial. Recuerda, le había instruido Sara, debes mantenerte a distancia una vez que abramos la transportadora. Este es el momento de Roja para reconectar con su familia y territorio. El niño había asentido solemnemente, comprendiendo la importancia de este paso. Durante las últimas semanas había estado preparándose mentalmente para esta separación, ayudado por conversaciones honestas con sus padres y los científicos del centro. No es un adiós definitivo, le había asegurado Luis. El programa de seguimiento nos permitirá mantener contacto con su desarrollo, y tú serás parte de ese equipo si así lo deseas. Al llegar al punto designado, una pequeña comitiva aguardaba. Además del equipo científico, estaban presentes Isabel Torres, algunos medios de comunicación seleccionados y, sorprendentemente, una delegación de líderes de comunidades rurales locales. Queremos que sean testigos, había explicado Rodrigo, que lleven a sus pueblos la historia verdadera, no las leyendas sobre depredadores peligrosos, sino la realidad de estos animales extraordinarios que comparten nuestro territorio. La transportadora fue colocada cuidadosamente en un claro junto a la madriguera principal. Un silencio expectante descendió sobre el grupo mientras Sara se preparaba para abrir la puerta. Todos los ojos estaban fijos en la transportadora, pero Mateo miraba hacia el bosque circundante. «Están aquí», susurró con certeza absoluta. «Puedo sentirlos». Efectivamente, para asombro de los presentes, 3 formas felinas habían emergido de la vegetación, manteniéndose a distancia prudente pero claramente visibles. Los 3 linces que habían estado vigilando fielmente durante semanas habían venido a recibir a Roja y sus crías. «Increíble», murmuró el doctor Casals, ajustando rápidamente sus cámaras para documentar el momento. Con un movimiento suave y practicado, Sara abrió la puerta de la transportadora y retrocedió inmediatamente. Los segundos se estiraron mientras nada ocurría, hasta que finalmente la cabeza de Roja apareció en la abertura, sus ojos ambarinos escaneando meticulosamente el entorno. Al detectar a sus compañeros felinos, la lince emitió un sonido suave, casi imperceptible para los oídos humanos. Fue respondido inmediatamente por vocalizaciones similares desde el bosque. Un diálogo silencioso que nadie podía traducir, pero todos podían sentir. Lentamente, con majestuosa dignidad, Roja emergió completamente de la transportadora. Su pata completamente curada no mostraba secuelas de la terrible trampa que casi le costó la vida. Detrás de ella,
Con la curiosidad propia de su edad, pero manteniendo la cautela instintiva de su especie, aparecieron los 3 cachorros. El más atrevido, el pequeño macho, fue el primero en aventurarse más allá de la sombra protectora de su madre. Las 2 hembras lo siguieron con más reserva, manteniéndose cerca, pero explorando tentativamente el nuevo entorno. Fue entonces cuando ocurrió algo que ninguno de los científicos presentes olvidaría jamás. Los 3 linces adultos del bosque avanzaron simultáneamente, acercándose a Roja en lo que solo podía describirse como un reencuentro familiar. Olfatearon a la madre y luego, con delicadeza sorprendente, inspeccionaron a los cachorros, que respondieron con curiosidad más que miedo. «Están presentándose», susurró Mateo, sus ojos brillantes de emoción y lágrimas contenidas. Conociéndose como familia, la escena se desarrolló durante casi 20 minutos. 5 linces adultos y 3 cachorros interactuando en patrones complejos que los científicos documentaban frenéticamente, conscientes de estar presenciando comportamientos nunca antes registrados. Finalmente, como respondiendo a una señal invisible, Roja miró hacia el grupo de humanos. Sus ojos recorrieron los rostros hasta detenerse en Mateo. Por un largo momento, lince y niño se miraron fijamente, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. «Adiós, Roja», susurró Mateo, levantando ligeramente la mano en un gesto de despedida. «Gracias por todo». Como si entendiera perfectamente, la lince parpadeó lentamente, aquel gesto que Mateo había aprendido a interpretar como reconocimiento. Luego, con un movimiento fluido, se volvió hacia el bosque. Los otros linces la flanquearon protectoramente, mientras los cachorros trotaban entre ellos protegidos por el círculo familiar. La imagen de aquella procesión felina adentrándose en la espesura del bosque quedaría grabada para siempre en la memoria de todos los presentes. 6 linces ibéricos, una familia completa, regresando al hogar que les pertenecía por derecho. Mientras los científicos celebraban el éxito de la operación y comenzaban a recoger su equipo, Carlos se acercó a su hijo, colocando una mano reconfortante sobre su hombro. «¿Estás bien, campeón?». Mateo asintió, secándose discretamente una lágrima. «Estoy triste pero feliz al mismo tiempo. Es donde debe estar, con su familia». «Y tú tienes la tuya», respondió Elena, uniéndose al abrazo. «Además, esto no es un final. Es el comienzo de algo nuevo». Tenía razón. En los años siguientes, la historia de Mateo y Roja continuaría desarrollándose, aunque de formas diferentes. El programa de seguimiento documentaría el éxito extraordinario de la familia de linces, los 3 cachorros creciendo fuertes y eventualmente estableciendo sus propios territorios, Roja teniendo 2 camadas más y el grupo manteniendo aquella estructura social única que había desafiado todos los conocimientos previos. Mateo, fiel a la promesa hecha durante aquellos días intensos, dedicó su vida al estudio y conservación de la fauna salvaje. Comenzando como voluntario juvenil en el Centro de Recuperación, eventualmente obtuvo becas para estudiar biología y conservación, convirtiéndose en un respetado científico cuyo enfoque revolucionario combinaba riguroso método científico con una empatía y conexión especial con los animales que estudiaba. Su primer libro, El lenguaje de los linces, redescubriendo la comunicación interespecies, publicado cuando apenas tenía 23 años, transformaría los paradigmas de la conservación moderna, argumentando apasionadamente por un enfoque que reconociera la complejidad emocional y social de las especies que intentábamos proteger. Y en las noches claras, cuando las estrellas brillaban sobre las montañas de Sierra Nevada, a veces Mateo regresaba a aquel vallecito especial. Sentado en silencio en una plataforma de observación, esperaba pacientemente. Ocasionalmente,
era recompensado con la visión fugaz de una lince de pelaje rojizo y ojos ambarinos que parecía reconocerlo a pesar del paso del tiempo. «Hola, vieja amiga», susurraba entonces, y podría jurar que antes de desaparecer nuevamente en la espesura del bosque, Roja parpadeaba lentamente en su dirección, aquel saludo silencioso entre dos especies que una vez, en circunstancias extraordinarias, habían trascendido las barreras que supuestamente las separaban. La historia del niño salvado por una lince embarazada se convirtió en leyenda, transmitida en escuelas y hogares como símbolo de que, a veces, el instinto de proteger la vida trasciende las fronteras entre especies, recordándonos que, en el gran tejido de la naturaleza, todos somos parte de la misma e intrincada red de vida.